En vivo, desde La Octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Lo publicado en el libro El Rey del Cash son calumnias y deshonestidad intelectual, dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias mañaneras, lo que luego fue negado por su autora, Elena Chávez, expareja de César Yáñez, uno de los colaboradores más cercanos del político tabasqueño, afirmando que sus declaraciones sobre financiamientos ilegales del ahora presidente y su movimiento no surgen de la mentira ni el despecho. En sus 290 páginas el libro de Chávez expone corrupción, deslealtad, traiciones, ambiciones de poder y abusos en el círculo más íntimo del mandatario. ¿Pero dónde están las pruebas?, preguntan analistas y también políticos militantes de la llamada Cuarta Transformación. Ciertamente el libro de Elena Chávez es trabajo testimonial, en el que ella misma ha dicho en entrevistas que será el lector quien decida si creerle o no, y que se limita a ofrecer su testimonio. Hablaré esta noche con el periodista Julio Astillero acerca del contenido de El Rey del Cash. Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Contexto aquí en La Octava, y ya lo escucharon ustedes en la introducción. Tendremos este tema del libro El Rey del Cash, cuyo prólogo es de la periodista Anabel Hernández. Si uno lee el prólogo es contundente, es muy fuerte. Sin embargo, hay un momento en el que Anabel Hernández en el prólogo dice que este libro será un antes y un después. Un rompeaguas, pues, en la cuestión de la imagen pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Realmente es así? ¿Existe lo que de alguna manera se vino construyendo, la expectativa de encontrar en este libro pruebas contundentes sobre recursos ilícitos? No de ahora, sino desde que era candidato en anteriores ocasiones el presidente López Obrador. ¿Este libro es un parteaguas, como dice Anabel Hernández? Lo voy a platicar más adelante con el periodista Julio Astillero, pero mientras tanto les quiero compartir lo que ha dicho Ricardo Monreal, lo que ha dicho la opositora Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional y el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acerca de este libro. Se hacen una serie de aseveraciones que tendrán que ser investigadas. Y por menos, el día de hoy, nuestro ex candidato Anaya está fuera del país porque había la idea de detenerlo por un dicho, ¿no? Aquí hay muchos dichos y hay mucha gente a la que tienen que llamar, entre ellos Ariadna Montiel, y saber con cuántos millones compró su casa. Ahora nos enteramos que la señora que cuidaba las vallas en el plantón de Paseo de la Reforma tiene una casa que vale más de 18 millones en ese entonces, no sé cuánto valdrá hoy, y entre muchas cosas que vienen en el libro que se pueden investigar y que se pueden probar si la Fiscalía hace su trabajo. Pues es puros dichos, pero se ve la mano ahí peluda de los conservadores, ¿no? Es el mismo argumento, lo mismo otra vez, el financiamiento de Morena. ¿Cómo se formó Morena? Pues es público, con el esfuerzo de miles de mexicanos y mexicanas, que ellos pusieron su esfuerzo, su tiempo, recursos, en algunos casos, para que fuera posible este movimiento. Imagínense si hubiéramos tenido maletas. Pues no somos iguales. Los de las maletas son los que compraban votos para las reformas en las cámaras. No tiene caso estar respondiendo
si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad, aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas. Pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada. Eso es lo que dijo el presidente de la República, la opositora del PAN, Xóchitl Gálvez, Ricardo Monreal, pero tenemos ahora la presencia, cosa que agradezco, del periodista Julio Hernández Astillero, a quien le doy la bienvenida aquí en Contexto, desde este estudio que todavía tiene aroma de astillero. Gracias, Rubén, como siempre, muy amable. A la orden, Rubén. Al contrario. Oye, pues yo vi un video en tu canal de YouTube, en Astillero Informa, donde narrabas que te fue en feria en las redes sociales, que se te fueron a la yugular por el hecho de cuestionar el libro desde el punto de vista de un libro verdaderamente periodístico que ofreciera una investigación, que fuera un antes y un después, como dice en el prólogo Anabel Hernández. Sí, fíjate que de una manera inusitada llegaron alrededor de 35,000 mensajes a mis cuentas. Wow. En el plazo de 48 horas. Quiere decir eso que cada 12 o 14 segundos estuvieron enviando un mensaje ofensivos, amenazantes, agresivos, señalando frases muy específicas. Tu amo te ordenó hacer esto. Eres un esclavo del Mesías, respondes a los intereses del cacas, porque así le apoda este grupo o este segmento que tuitea, ocultas la verdad, en fin, una serie de cosas, una cascada de información, de comentarios, bots, troles, no sé lo que haya sido, pero fue impresionante. Esto me parece, no sé, Rubén, como tú desees que lo vayamos abordando, pero a mí me parece que hay cuando menos 3 planos. Uno, el plano específico del libro en sí, libro testimonio. Otro que es el plano de los hechos en los cuales sí hay evidencias de que se ha manejado dinero en efectivo, específicamente los casos de los hermanos del presidente López Obrador y otros más que están ahí, que forman un contexto en el cual se produce toda esta situación literaria testimonial. Y el otro, el tema también del dinero que ha sido constitutivo de las campañas electorales históricamente en nuestro país, sin una suficiente supervisión y que se ha convertido en un instrumento de corrupción en todos los partidos, en muchas o en todas las campañas, y es algo que deberíamos de ver. Me parece que por ahí va más o menos lo que podemos ir analizando. Respecto a lo de la reacción de estos grupos, bots, trolls o lo que sea, lo curioso es que en tu mismo espacio, cuando realizas análisis que de alguna manera no es precisamente afín a la Cuarta Transformación, te ocurre algo parecido, ¿no es así? Sí, pues estoy ahora sí que a 2 fuegos. Cuatroteístas o amlistas que me acusan de servir a la derecha y de servir a intereses conservadores, de ser émulo o apoyador de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, porque yo pienso que desde un periodismo como el que yo hago se debe de criticar lo que hay de errores dentro del propio gobierno desde el punto de vista de quien habla. Errores, claroscuros, altibajos, pero es evidente que no se está en presencia de un ejercicio político perfecto, porque ese no puede existir. Lo que hay siempre es un ejercicio que tiene pues sus altibajos, y de eso hay que hablar todos nosotros. Y luego se viene pues la otra cascada de críticas desde el flanco de ahora de estos grupos anti-AMLO, que es una cascada muy peculiar, Rubén, por el número, la sincronización, y que junto con el envío masivo de PDFs haciendo circular el libro a quienes, incluso en cadenas de chats,
pues habla de una planeación política muy específica según mi punto de vista. Hay programas que permiten enviar masivamente estos mensajes a grupos de WhatsApp y se va sembrando la idea en los grupos de WhatsApp de que esto es real y de que así está la realidad. Yo creo que hay mucho que analizar en cuanto a la manera como se ha difundido en los medios de comunicación convencionales, las entrevistas muy cómodas que se le han hecho a la autora y esta difusión masiva a través de grupos de WhatsApp y la cadena de correos, de envíos y de ataques cibernéticos. Me pareciera que es como una orquestación política. Yo de hecho lo he leído en esa versión de PDF que me llegó como varias veces. No he comprado el libro, lo he leído ahí. No lo he terminado, debo confesar, pero evidentemente coincido contigo respecto al análisis que hiciste en tu espacio, que me gustaría que compartieras con la audiencia de En Contexto de La Octava. Y en tu opinión, ¿qué habría detrás de esto? ¿Hay un despecho realmente? Ella dice que no, Elena Chávez, que no hay un despecho. Sin embargo, pues llega en un timing, como dirían en inglés, muy particular, donde se está entreverando con otro tipo de cuestiones, como los famosos papeles de la Sedena. Hay un ambiente muy raro, muy oscuro. Y dentro de esto irrumpe este libro en el cual yo no lo tiraría a la basura, Julio, desde el punto de vista, desde que tenemos un historial desde René Bejarano, IMAS, etcétera, donde hemos visto entregas de dinero ciertamente en efectivo. Pero lo cierto es que el libro nos queda de ver, creo yo, como una investigación contundente que dijera, aquí está demostrado. Sí, hay una ambivalencia de parte de la autora que en algunas entrevistas dice, este libro lo escribí desde el periodismo, y en algún momento en Radio Fórmula donde le preguntan cuáles son los nombres de los implicados en cierto momento que ella narra, y dice, no los puedo revelar porque como reportera tengo que guardar el secreto de la fuente. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿es un libro periodístico? ¿Es un libro testimonial? ¿Es un libro de ficción? ¿Es un libro de no ficción? Porque el recurso de guarecerse bajo la idea del testigo creo que está muy deteriorada en este caso. Ciertamente todo testigo puede tener un valor probatorio ante un juicio, en un proceso judicial, pero eso no quiere decir que el simple hecho de emitir algo porque dices que te lo platicó otra persona, lo cual sería un testimonio indirecto, sirva como una prueba absoluta. Los testimonios pueden ser falsos, verdaderos, influenciados, genuinos, circunstanciales, distorsionados. Y en este caso hay un elemento fundamental, me parece a mí, Rubén, y a la audiencia que nos escucha, el hecho de que este presunto testimonio está afectado de lo que un editor, un periodista, un jefe de redacción diría, a ver, espérame, en este asunto tu testimonio no funciona porque está afectado de un conflicto de interés y está afectado del hecho de que está cargado de circunstancias de pasión y de sentimientos que no permiten que tu testimonio esté exento de ellos y que pueda ser considerado objetivo. En algunas legislaciones de otros países se establece que en este tipo de trabajos debe probarse lo que implica ese testimonio. Sobre todo en este caso, la señora Elena Chávez tendría que, por ejemplo, mostrar las notas que dice que fue tomando a lo largo de los años para ir elaborando este libro. Por otra parte, el punto central es que no hay pruebas y se está en presencia, así como hay círculos virtuosos, aquí hay un círculo pernicioso. Es un hecho que no se puede probar el uso del efectivo en la corrupción de los políticos. Por tanto, voy a escribir un libro para dar mi testimonio indirecto de que esa corrupción de los políticos no tiene pruebas.
Pues sí, pues es evidente. Y entonces nos enfrentamos a una circunstancia en la cual dicen, pues ¿cómo quieres que pruebe si está diciendo precisamente que no hay pruebas? No, bueno, pues la labor del periodista es justamente la de presentar pruebas y la de un testimonio también el de presentar pruebas. Pongo un ejemplo muy concreto, el de la Casa Blanca del equipo de Carmen Aristegui. Alguien alegó, discutió, se metió en polémicas terribles porque dudara de los datos que estaban ahí. Pues no, eran puntuales, concretos, no necesitaban discurso político. He visto entrevistas con la señora Elena Chávez donde sus entrevistadores parecieran saber más que ella de lo que implica el libro y parecieran empujarla a que diga ciertas cosas que pareciera que ella no tiene muy claras, siendo la autora de un libro. Y cuando uno escribe un libro, bueno, pues la verdad es que tienes presentes los errores, los problemas que tuviste, los detalles, en fin. Entonces creo que está afectado de todo este tipo de cosas este testimonio que a mí me parece más una orquestación política que cada vez va quedando más clara de grupos y de intereses que están usando este testimonio que de otra manera quedaría en una especie de expediente personal, de relatos personales que se valen, de memorias, pero no está probando absolutamente nada. A ver si coincidimos ahora que mencionas entrevistas. Yo vi una que le hizo Denise Dresser para Reforma y justamente tuve esa percepción. Casi como que Denise se desesperaba y Elena salía, bueno, somos periodistas, Denise, tú lo sabes. Y oye, cabe la posibilidad, lo digo con mucho respeto a Elena Chávez, a quien no conozco, ¿no? Cabe la posibilidad de que haya sido un intento genuino de decir algo con cierta, así como la vi que se expresa en las entrevistas, con ciertas limitaciones, con todo respeto. Cabe la posibilidad de que, como te decía, o es algo como para tirar a la basura, o puede servir, a ver, vamos a investigarle, que dé pie para generar y catalizar preguntas respecto, tú sabes, el dinero es la leche materna de la política y creo que es interesante saber qué ha pasado económicamente, financieramente con este movimiento como cualquier otro. Lo hicimos con los amigos de Fox, ¿recordarás entonces? A ver. Sí, absolutamente. Los amigos de Fox, Pemexgate, y hay suficientes evidencias del manejo de efectivo en circunstancias relacionadas con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Digo, pues está desde luego lo de Bejarano, lo de Imas, está lo de los dos hermanos recibiendo sobres de dinero. Bueno, digo, hay suficientes elementos. Ahora, aquí el punto está en que yo he leído con detalle y he revisado y he insistido en estar leyendo este libro porque me parece que tiene una narrativa bien hecha, bien orquestada, bien manejada, con un sentido de cadencia, o sea, tiene una cadencia que permite irlo leyendo con interés. Y no conozco antecedentes de Elena Chávez de que haya tenido, digamos, esa evolución en su escritura como para ir haciendo un libro que es interesante, que llama la atención. Luego viéndola en las entrevistas, pues no sé, a veces la cámara impone, a veces los nervios te ganan, pero me dio la impresión de que no, como que no sabía exactamente todo lo que implicaba su libro y que se refugiaba mucho en el discurso político que lo repitió una y otra vez. He escrito este libro porque estoy cansada de la corrupción y porque veo que México se va al abismo y porque esta pandilla de López Obrador y bla, bla, bla. Yo digo, ese discurso político sería innecesario si hubiera las evidencias y las pruebas. Yendo a lo que tú planteas, yo creo que Elena Chávez debería de acudir ante las instancias judiciales, la Fiscalía General de la República, y presentar una relación de hechos que ella vivió y tratar de aportar los datos, las pruebas que sustenten esos dichos. Si la Fiscalía General de la República, porque estuviera dominada por López Obrador y porque Gertz fuera una tortuga andante, bueno, pues entonces habría que denunciarlo en instancias internacionales y mostrar, decir, aquí están las pruebas de todo esto. Es un libro con mucha misoginia, por ejemplo, contra Beatriz Gutiérrez Müller. Es un libro que se centra mucho en Marcelo Ebrard y en Mario Delgado.
a los que ni defiendo ni remotamente, pero sí me llama la atención que el discurso político va muy concretamente contra ellos, y no olvidemos que Elena Chávez trabajó cercanamente y en su libro expresa reconocimiento a Joel Ortega, que fue director del Metro y que tuvo una presencia en la cual terminó en un conflicto terrible con Marcelo Ebrard. Son simplemente datos que están por ahí volando, pero que creo que vale la pena analizarlos. ¿Crees que este libro, al margen del análisis que tú realizas y muchas otras personas realizamos, crees que pueda irrumpir en el ánimo de los votantes, que pueda modificar, o simple y sencillamente, como están diciendo, entre más me ataquen, dice el presidente, más me fortalezco? Creo que no le va a pegar demasiado, aunque el embate en medios de comunicación convencionales, en estas campañas cibernéticas muy claras y muy evidentes, claro que van a insistir. Yo creo que no le van a mover mucho, porque en el fondo mucha gente tiene la percepción de un presidente que sigue trabajando muchísimas horas. Es como lo de la cuestión de la salud. En lugar de que le afectara el que se denunciaran las circunstancias delicadas de salud que tiene López Obrador, pues mucha gente dijo, y mira, así sigue levantándose temprano y sigue trabajando todo el día y sigue yendo los fines de semana de gira. Entonces, gracias, porque aún cuando está muy enfermo es capaz de seguir trabajando. En este caso, me parece que si no son capaces de probar de manera consistente hechos de corrupción que afecten a López Obrador, creo que no va a funcionar aún este proceso. Pero creo que forma parte de esa cadena, de un proceso que, como bien lo decías, arrancó con la filtración de la parte testada del informe Encinas y que ha continuado pues con otras cosas, con las revelaciones de Guacamaya, la creación de una cuenta mentirosa, Guacamaya Hacks, para tratar de aprovecharse del contenido de esas revelaciones de Guacamaya y adaptarlas a una narrativa contra López Obrador. Creo que estamos en presencia de un momento complicado, porque pareciera que muchos intereses mediáticos, empresariales, partidistas están desesperados buscando la manera de tumbar el carril en el cual va Morena, que con todos sus errores y con todas sus broncas, pues sigue ganando elecciones y pareciera que va a seguir ganando elecciones. No le entro al análisis de cómo y con qué resultados, porque nos llevaría todo el programa, pero bueno, en los hechos prácticos, Morena sigue ganando y creo que va a seguir. Julio, nos queda como 5 minutos y no quiero dejarte de preguntar sobre ciertos aspectos que veo. El de Lenita Poniatowska, ¿verdad? Bueno, es más mesurado, donde incluso habla de cuestiones que el presidente nos deja de ver, dice Lenita, y veo los comentarios, le salió lo neoliberal, siempre estuvo en la derecha. Lenita Poniatowska, imagínate, a mí me parece muy legítimo. Ella invita al presidente a plantearse de manera distinta. Pero otro caso, digamos, más fuerte es el de John Ackerman, que incluso ha dejado de escribir en La Jornada, ya no tiene programas en el Canal 11, y él denuncia que es una situación de haber criticado a Morena. Otros dicen, no, lo que pasa está que John, desde que corrieron a Irma, Eréndira Sandoval, él está ardido, en fin. Te quería preguntar eso, a nivel interno, ¿cómo ves este tema cuando ha habido también denuncias de procesos no muy democráticos al interior de este partido? No hay procesos democráticos. Morena se ha convertido en una repetición vergonzosa de los peores vicios de los partidos dominantes, particularmente del PRI. Mario Delgado es un hombre que ha trastornado profundamente la esperanza de que hubiera democracia y regeneración en un partido como es Morena, por un lado. Por otro, se sataniza también la crítica, la disidencia respecto a este tipo de procesos. Hay una corriente dentro de Morena y dentro de la 4T que quisiera que no se tocara al movimiento ni con el pétalo de una crítica fundada. Y eso hace mucho daño al país, a un proceso democrático, a una aspiración de que salgamos de la predemocracia y entremos a algo diferente. Son momentos difíciles para ejercer el periodismo, para ejercer la crítica y para ejercer también la convicción cívica, porque todo está hoy
posicionado forzadamente en estás a favor de López Obrador o contra López Obrador. Estás con la 4T o estás contra ella. Y a partir de ahí, la etiqueta y la corriente de críticas y la corriente de golpeteo, que en muchos casos, Rubén, buscan amedrentar justamente nuestro ejercicio libre de criterio y de oficio periodísticos. Por último, Julio, ¿está militarizando al país Andrés Manuel López Obrador o no lo está militarizando? Yo no tengo ninguna duda y me parece que allí es donde practicamos un civismo avestruz. Tenemos las evidencias, tenemos la presencia. Nunca se había entregado tanto poder a los militares como en lo que va de esta administración federal. Nunca los militares habían tenido tantos negocios. Los negocios corrompen, prostituyen a los órganos públicos que suelen ejercerlos, a menos que los ejerzan ángeles o arcángeles. Pero en general todo eso corrompe y genera la ambición y la perseverancia en el poder. A mí me preocupa mucho y estoy abiertamente en contra del proceso de militarización que se vive en el país, igual que señalo la absoluta insuficiencia en la lucha contra la corrupción, e igual que me preocupa el grado elevado de inseguridad pública y de predominio del crimen organizado en nuestro país. Esté quien esté en el gobierno, yo veo esa realidad y la denuncio y la señalo. Julio, pues desde este estudio que, repito, todavía tiene aroma de astillero, aquí me invitaste varias veces a este mismo espacio. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco que hayas aceptado la invitación y si me lo permites, pues seguimos en contacto y en contexto. Claro. Sí, señor, claro, con mucho gusto y que sea un aroma de periodismo compartido el que tengamos siempre. Gracias, Rubén. Gracias, Julio Astillero, estimados amigos, aquí en Contexto, expresando su análisis, sus puntos de vista, siempre interesantes, que además, todo el mundo lo sabe, pero que lo pueden leer diariamente de lunes a viernes en el diario La Jornada y en su espacio de su canal de YouTube. Si me permiten, hacemos una pausa y regreso con otro tema importante. Tendré a la doctora Guadalupe Correa. Regresamos en Contexto. Diálogo abierto, directo y sin concesiones. En el conversatorio de la Octava, nuestros invitados especiales responden tus inquietudes. Y mi posición siempre ha sido la misma. Mi lealtad es con el presidente López Obrador. Escucha lo que políticos, activistas, expertos y líderes de opinión tienen que decirte. En mí siempre vas a encontrar a una mujer que estudia y que lee. No me voy a lo güey, a los trancazos con nadie. Acompáñanos todos los domingos en esta charla abierta sobre los temas del momento. No lo olvides, el conversatorio domingo, 1 de la tarde por laoctava.com y YouTube. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos, qué piensan y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Pero me encanta ir a la vieja. Todo el día es latino. Willy Colón, Blades. El lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava, periodismo de verdad. Continuamos en Contexto. Estimados amigos, aquí estamos de regreso en Contexto, aquí en este espacio de La Octava, y precisamente durante la semana Horacio Duarte presentó su renuncia como el titular de la Administración General de Aduanas para colaborar con Delfina Gómez, quien fuera secretaria de Educación Pública y quien se va a buscar la gubernatura del Estado de México, el estado más densamente poblado de la República Mexicana. ¿Esto realmente es algo estratégico para irse a esta madre de todas las batallas, de todas las elecciones, el Estado de México, o realmente salió con dolor Horacio Duarte, alguien muy cercano al presidente de la República, al dejar este cargo donde también el presidente ha incrustado la mano militar? A menos de una semana de que la ahora exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, presentó su renuncia, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a Horacio Duarte Olivares e informó que también presentó su renuncia a la Agencia Nacional de Aduanas, debido a que tendrá una nueva tarea en el Estado de México, lugar donde el próximo año
Habrá elección a gobernador. Horacio ha hecho una labor de primer orden y queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera, porque Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, ¿no? Que nos ayudó tanto para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo Horacio. En este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México. Sobre su nueva encomienda en el partido, Horacio Duarte se limitó a contestar que va a la batalla maestra. Voy a la batalla maestra. ¿A qué? A la batalla maestra. Bueno. Antes de renunciar a la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte Olivares informó que en materia de combate a la corrupción se han cesado a más de 2,000 funcionarios de aduanas. Se han abierto más de 30 denuncias en la Fiscalía General de la República y a partir de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, se han congelado cuentas a exadministradores de aduanas. Esto, entre otros datos. Con la proyección que tenemos al cierre de diciembre de este año de 1.104.000 millones de pesos, vamos a reflejar que tenemos un crecimiento en este periodo del gobierno del presidente López Obrador de el 16% de aumento en la recaudación en las aduanas. Para La Octava, Bianca Aguirre. Bueno, repito, un hombre muy cercano de hace mucho tiempo al presidente de la República, se fue realmente por su decisión personal. Para platicar acerca de este tema y del tema en general de las aduanas, tengo la presencia de la doctora Guadalupe Correa, quien es profesora de la George Mason University allá en Washington. Mi querida Guadalupe Correa, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación En Contexto aquí en La Octava. Absolutamente, Rubén. Siempre es un placer platicar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación a platicar de un tema que es crucial. No siempre lo estamos teniendo en la mira, pero esto podría tener muchas más implicaciones, todo lo que está sucediendo con las aduanas en México. Oye, primero que nada, ¿qué opinión te merece la renuncia de Horacio Duarte de un cargo tan importante, tan vulnerable, tan sensible, para irse a lo que él llama la batalla maestra? O no sé si sea la batalla de la maestra Delfina Gómez, ¿no? Que se va a buscar la gobernatura por Morena. Nunca ha sido gobernado el Estado de México por la oposición desde la era de la existencia del PRI, etcétera. Bueno, aquí hay demasiadas aristas que habría que considerar en este momento. Es difícil entender lo que está sucediendo en la política mexicana, obviamente también en el contexto en el cual el Partido Revolucionario Institucional ha decidido apoyar al presidente en la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles con una serie muy probablemente de acuerdos. No sabemos qué va a pasar. Me llama mucho la atención esta renuncia y además el mensaje del presidente: no se va por la puerta de atrás, ¿no? Nos dejó irse por la puerta de adelante a dos funcionarios clave, pero bueno, con todas las dudas que tenemos sobre esto. Y el tema de las aduanas, si nosotros recordamos, en julio de este año se anuncia que las 49 aduanas de México van a ser ahora controladas por las Fuerzas Armadas. Hay que recordar esto. Y entonces cuando se crea la Agencia Nacional de Aduanas, que va a ser, que ahora es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿por qué se justificó esto? Por la cantidad de atracos y de corrupción que existían en las aduanas. Supuestamente es la lógica, ¿no? Andrés Manuel dice, tenemos que limpiar, mando a las Fuerzas Armadas. Y esto es complicado. Entonces, el hombre que estaba a cargo de esto sale. ¿Por qué?
continúa esto de una forma muy complicada. Luego, con todas las filtraciones, vamos a saber más cosas de lo que ha sucedido en las aduanas y además, en este momento, ¿no? Que ya las Fuerzas Armadas controlan las aduanas. ¿Qué ha pasado? Quizás vamos a tener información, no lo sé. Es muy complejo. El tema de Tamaulipas, que vincula supuestamente huachicoleo fiscal, que traen gasolina supuestamente, y esto es el gran negocio ahora de células del cartel del Golfo, el tema de la aduana más importante terrestre del país, que es Nuevo Laredo, y la supuesta vinculación, de acuerdo con diferentes personajes, Alejandro Rojas Díaz Durán, que dice que supuestamente pues personajes importantes ahora, antes priistas o panistas, que ahora son parte del partido Morena en Tamaulipas, han estado vinculados a este huachicoleo fiscal a partir del asesinato y de todo lo que sabemos de los hermanos Carmona. Las aduanas son un tema clave y por aquí podría tener muchos problemas el ahora gobernador del estado de Tamaulipas. ¿Qué ha pasado en las aduanas de México todos estos años? ¿Por qué llegan las Fuerzas Armadas? ¿Y cuál ha sido el breve papel de las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué la persona que estaba a cargo decide irse a una cuestión electoral? Cuando López Obrador necesita un hombre de su mayor confianza encabezando esta labor. Me llama mucho la atención y me llama mucho la atención el discurso que se dio cuando se despide de Horacio Duarte. ¿Tú qué piensas? ¿No? No, evidentemente. Oye, pero antes de que te diga qué pienso, te pregunto, le acabo de preguntar a Julio Astillero si es militarización o no del país, porque mucha gente dice no es militarización. Y las aduanas están dentro de este contexto. Y una nueva línea aérea que viene y el aeropuerto y muchísimas otras cosas. En tu opinión, ¿es militarización sí o no? Y dentro de eso, el punto sensible, delicado de las aduanas donde puede salir mucha mugre. Demasiada mugre. Demasiada mugre. Y no nada más las aduanas. Los puertos, las aduanas, toda la seguridad del país, la seguridad pública ahora concentrada en las Fuerzas Armadas, una monopolización de todo lo que es la cuestión de seguridad en una sola institución, en las fuerzas castrenses. Si eso no es militarización, o si queremos utilizar otra palabra, algunos lingüistas o expertos en lenguaje dicen que esto no es militarización. Independientemente de que utilicemos o no una palabra, esta no es mi área de expertise, pero lo que sí sé es que el avance de los militares en las funciones más importantes y avanzando, ¿no? Inclusive este manejo ahora o una creación de una línea aérea en manos de los militares, bueno, si esto no es militarización, no sé cómo le podamos llamar, un avance extraordinario del papel de las Fuerzas Armadas en las tareas más delicadas de la vida pública en México y uno de los temas más importantes, que es la seguridad en todo su contexto, ¿no? El tema de las aduanas y el tema de los puertos es muy importante porque está vinculado también al papel que ha tenido la delincuencia organizada y la capacidad que ha tenido la delincuencia organizada para vincularse con funcionarios públicos a nivel federal. Obviamente estamos hablando de un tema de orden federal en los diferentes estados de la República y tal vez también vinculación con personajes locales, como lo vemos en el caso de Tamaulipas. Yo insisto, el caso de Tamaulipas y los funcionarios de Morena que supuestamente participaron o han participado en el huachicoleo fiscal, de acuerdo con una serie de reportajes que aún no se han, aún no se han confirmado. Quizás esto sea simplemente un chisme, ¿no? Pero importantísimos personajes allegados a Morena en una parte donde las aduanas, en una parte del país donde las aduanas son muy importantes por el tema del comercio lícito e ilícito. Hablamos del puerto de Reynosa, de la aduana de Reynosa y la aduana de Nuevo Laredo, también la aduana de Matamoros, y siempre una vinculación con la delincuencia organizada. Creo que la racionalidad del presidente de este gobierno es vamos a limpiar, pero
¿estarán limpias las Fuerzas Armadas? ¿Estarán pristinas y no cometerán también actos de corrupción cuando en las aduanas se mueve tantísimo dinero? Y entonces ya no tenemos pesos y contrapesos. Antes estaba el contrapeso de las Fuerzas Armadas en relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era quien las operaba. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Poniendo todo en manos de las Fuerzas Armadas con la proclividad que existe, con todo el dinero que se maneja, el tráfico ilícito que pasa por estas aduanas tan importantes, la droga, las personas, el huachicol o las gasolinas que vienen sin pagar impuestos hacia México de los Estados Unidos. Y hay una investigación en curso en los Estados Unidos que vincula a uno de los hermanos Carmona que está como testigo protegido en los Estados Unidos. ¿Qué sabrán los Estados Unidos de estos personajes que supuestamente han estado vinculados a esta cuestión? Por ejemplo, este señor Ricardo Peralta Saucedo, acuérdense, quien fue el titular de Administración General de Aduanas, supuestamente está vinculado a toda esta cuestión del huachicoleo, una relación con él, algunas células del Cartel del Golfo, y esto lo vinculan a mí, pero esto no lo sabemos realmente, no está confirmado, ¿no? Pero sí sería muy interesante ver cuál es la información que tiene Estados Unidos y que sacó de un personaje pues muy oscuro, estos dos hermanos Carmona, que financiaron campañas de Morena y que estuvieron muy vinculados a otro personaje en exceso oscuro como es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador del estado de Tamaulipas, investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada, en un estado donde sabemos que las fuerzas del orden, los políticos han estado vinculados a crimen organizado y a todas las demás actividades. Y uno de los hermanos que fue asesinado en Nuevo León, uno fue asesinado de manera que no se ha resuelto cuál fue el móvil de ese asesinato. No se sabe, pero ellos estuvieron muy vinculados con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se dice que Francisco Javier García Cabeza de Vaca los manda para infiltrar Morena, alguien lo mata, ¿quién se queda con el celular, las comunicaciones del hermano Carmona que murió? Pero Estados Unidos sí sabe lo que sucedió, porque el hermano decide irse como testigo protegido, a ver si no les explota al partido en el poder la cuestión en Tamaulipas. Hay que tener muy claro, esto de las aduanas a mí me llama mucho la atención, no se puede ahorita saber mucho, pero quizás en estas filtraciones haya información, no lo sé, se tendría que revisar. Estamos en un momento en el cual no se pueden hacer declaraciones muy fuertes y muchas cuestiones están sujetas a algunos rumores, algunos reportajes en redes sociales, pero no hay que perder de vista estas señales, la salida de Horacio Duarte, una persona muy cercana al presidente. ¿Será solamente porque quiere irse a ayudar a la maestra Delfina? ¿O será que pone pies en polvorosa en una situación que les puede explotar en la cara? No lo sé. En este momento no lo sabemos, pero quiero dar algunos elementos y lo que se está diciendo simplemente para que no nos sorprendan, para que no estemos sorprendidos cuando algo salga un poco mal. Y esto de las aduanas, los puertos y el avance de las Fuerzas Armadas, que algunos no le quieren llamar militarización, pero es militarización aquí y en China. Guadalupe, que conste que es una especulación mía, no descarto, reflexiono, pienso, por lo tanto existo, que esto de guacamaya no hay tal guacamaya. Y lo que pudiera haber es que desde allá, desde los Estados Unidos de Norteamérica, pudieran haber realizado este hackeo, esta filtración. Todo el mundo sabemos cómo actúan allá en Estados Unidos para chantajear, como para presionar, como al cara de piña de Panamá, Noriega, que estaba en la nómina de la CIA. Aquí mismo en México, a mí casi me consta, pero no lo digo porque si no, ex legisladores del PRI vinculados al narco que los tuvieron siempre presionados para legislar de acuerdo a los intereses de los EEUU. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, en este contexto tan oscuro, tan raro, de repente viene esto del guacamayazo. ¿No pudiera venir desde allá, desde los Estados Unidos, como una señal
o como algo, ¿verdad? Porque están en juego muchas cosas. Ayer tuvieron, o antier, el encuentro de alto nivel entre México y Estados Unidos. O sea, tú sabes bien cómo se maneja Estados Unidos. La manita de puerco que les pudieron haber hecho el día de ayer, ¿no? A siempre les hacen manita de puerco, así lo mismo le hicieron en el año 2019 cuando se aprueba el Quédate en México y México dijo, bueno, está bien, con Donald Trump. Los demócratas son un poco más cautos, ¿no? Y lo hacían por atrás, tras bambalinas. Bueno, pero independientemente de eso, tú estás diciendo, bueno, me atrevo a especular. Pues todos nos atrevemos a especular porque este grupo pues aparece, ¿no? Un grupo de hackeo, aparece una cuenta, supuestamente está vinculada o no, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, esta agenda, y bueno, sabemos que la oposición, sabemos cómo Estados Unidos ha hecho su política exterior a lo largo de toda su historia, no nada más con México, como dices tú, el cara de piña, y bueno, todo lo que ha sucedido en América General Latina, Noriega. en el general Noriega, pero es muy interesante si nosotros nos ponemos también a cuadrar el financiamiento, por ejemplo, el financiamiento de grupos como Artículo 19, como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, que supuestamente luego se desenmarca el señor Ken Salazar de ellos, pero pues no sabemos bien, Latinos, financiamiento que a veces está vinculado al USAID, al National Endowment for Democracy, que eso es muy, muy importante. El Departamento de Estado financiando un proyecto opositor y además cómo retoman ciertos medios de comunicación la información de los Guacamaya Leaks es muy importante. Tener muy claro, por ejemplo, que Animal Político ha estado al punto, ¿no? También la revista Proceso, con la parte de su cobertura de la supuesta vinculación del cartel del Golfo con la Guardia Nacional y la cobertura y el tipo de lenguaje, ¿no? Esto es muy importante. Otra cosa es cómo se presenta esta cuenta que supuestamente no está vinculada a un hacker, pero tiene que ver con este espectáculo, ¿no? Estas operaciones psicológicas que se llaman. Esta cuenta es parte de eso. Quien sabe de propaganda ha estudiado bastante los manuales del ejército estadounidense que nos dicen mucho sobre estrategias y operaciones psicológicas y propaganda. Es bien interesante cómo se plantea la Guacamaya, el grupo, ¿no? En redes sociales que supuestamente dicen unos, no está relacionado, esto es otra cosa, pero sale muy bien articulado y es así, tiene un contexto woke, ¿no? Nosotros somos feministas, anti-extractivistas, toda la cuestión de la diversidad, ¿no? Y el lenguaje no es el lenguaje que utilizamos aquí en México, es muy interesante si nosotros vamos analizando el tipo de mensajes de esta cuenta que aparece al mismo tiempo que aparece este hackeo. Ese hackeo muy probablemente no se hizo, no lo sé, también me atrevo a especular, como se dice, ¿no? Que se utilizaron contraseñas y todo esto, como los hackers. Esta idea de los hackers, luego un día también platicamos de otro libro sobre hackers, pero muchas veces estas filtraciones vienen de algún personal dentro de las Fuerzas Armadas con quien te vinculas, ¿no? Y también, o sea, los gobiernos de otros países, principalmente los países del norte global, así ahora se dice a los países desarrollados imperialistas, pues siempre han tenido manera de infiltrar. Entonces podría ser esto, ¿no? No me parece descabellada tu idea por la sincronía, por el tiempo y por cómo se presentan estas plataformas, ¿no? Cómo se caracterizan esta parte woke que está muy relacionada con lo que es inteligencia y lo que es la cuestión militar. Guadalupe Correa, se nos agotó el tiempo. Te agradezco muchísimo este enlace desde Washington, allá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu participación. Siempre un placer, Rubén. Ya sabes, aquí muy contenta siempre de estar contigo y con tu audiencia. Un abrazo a todos en la octava. Muchas gracias, Rubén. Gracias a la doctora Guadalupe Correa. Y esta noche me voy a despedir con un pensamiento, nadie se asuste, de Mao Zedong. Tranquilo, serénense, diría el presidente. Y la frase de Mao Zedong con la cual despido el programa esta noche dice así: la crítica debe hacerse a tiempo. No hay que dejarse llevar por la mala costumbre de criticar solo después de consumados los hechos. Mao Zedong. Con esa nos despedimos esta noche de sábado. Que tengan un excelente fin de semana en lo que resta el domingo. Y les espero, si ustedes así lo desean, el próximo sábado, 8:30 de la noche en Contexto, en este espacio de La Octava.
En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas.